Buenas tardes, mi nombre es Cristian Becker, abogado con 10 años de experiencia en derecho laboral defendiendo empresas y trabajadores. El objeto de este video es educar en materia laboral tanto a empresas como trabajadores. Básicamente vamos a hablar sobre los derechos que tienes ante un despido, qué es lo que puedes exigir y especialmente saber si vale o no la pena demandar. Entonces, el primer tema a tratar es qué hacer si te despidieron. Lo primero, y como siempre lo digo, es no firmar ni afirmar nada. Cualquier comunicación con el empleador debe ser por teléfono idealmente. Muchos empleadores te van a apurar a que firmes el finiquito porque de esa forma pierdes el derecho a demandar, salvo que tú lo hicieras con una reserva de derechos, pero según ha dicho la Corte Suprema, últimamente esta reserva no puede ser general, tiene que ser una reserva específica de cada derecho que tú vas a demandar. Si tú haces una reserva de derechos genérica que sacas de internet, te arriesgas a que el abogado de la empresa, cuando plantee la defensa, va a decir que esta reserva es genérica y no cumple con lo señalado por la Corte Suprema, y quien por lo tanto debiera ser rechazada y tu demanda podría ser desestimada por una excepción de finiquito. Obviamente no quieres que te pase eso, así que te vas a asesorar legalmente con un abogado experto, especialista en esa área. En general, si te despidieron, tienes derecho a la indemnización por años de servicio, que es una renta bruta no líquida, es decir, el total haberes de la liquidación, el monto más grande, por cada año y que hayas tenido en la empresa. Y si tuviste X años, 6 meses, esos 6 meses se aproximan a un año. Si tienes X años, 5 meses, entonces tienes solamente esos X años. La regla de la aproximación opera cuando hay 6 meses o más. Además de eso, tienes derecho a una indemnización sustitutiva del aviso previo, que es otra renta bruta adicional. Tienes las vacaciones proporcionales si es que no te las tomaste completamente. Las gratificaciones legales se aplican según tu caso. Y además un recargo que va del 30 al 100% de los años de servicio según la causal del despido y por supuesto los antecedentes particulares de tu caso. Ahora la pregunta que siempre hacen es, ¿cuándo un despido es injustificado? Un despido es injustificado cuando no tiene una causa real. Por ejemplo, se usa el comodín necesidades de la empresa, pero realmente no es porque se vaya a cerrar ese cargo, ese puesto, sino que es por otro motivo. Por ejemplo, el trabajador ya no tiene el apoyo, confianza o la simpatía discrecional, arbitraria muchas veces de su jefatura, entonces simplemente ya no le simpatizan, entonces lo quieren eliminar. Es una causal que no es real, es falsa. Ese es un típico caso. Se utiliza mal la necesidad de la empresa. También un despido que es por represalia, por ejemplo, tú fuiste a reclamar a la inspección y después te despiden. O tú fuiste testigo de otro trabajador en un proceso y te despiden. O tú reclamaste por tus derechos laborales al interior de la empresa, no fuiste a la inspección, pero al interior de la empresa reclamaste y te despiden. Ese tipo de casos son, en términos económicos, los mejores, porque es muy fácil demostrarlo y la sanción para la empresa es muy alta. Por lo tanto, le conviene negociar un acuerdo. También los despidos que simplemente están mal hechos. Por ejemplo, se despide un trabajador porque comete falta a la probidad. Específicamente está hurtando dinero de la caja, pero no se hizo una investigación interna, el trabajador no fue escuchado, no se levantaron las evidencias, simplemente se le acusa de esto en la carta de despido. Es un despido que está mal realizado. Así que esas son como las más generales razones para despedir o alegar un despido injustificado, pero hay más. Luego, ¿cuánto puedes exigir? Hablemos de casos reales. El año pasado tuve un caso contra una empresa internacional de computación, la 40 empresa más grande del mundo, que despidió a mi clienta que tenía una renta bruta de 6 millones y medio aprox, una antigüedad de 7 años y por lo tanto le habían calculado un finiquito de más o menos 33 millones de pesos por necesidades de la empresa.
Sin embargo, mi clienta sabía que este despido no era realmente por las necesidades de la empresa, sino que se debía a un despido absolutamente arbitrario e injusto y tenía evidencia para acreditarlo. Por lo tanto, tomamos su caso, específicamente yo me hice cargo de él y luego de un proceso judicial que duró más o menos 10 meses, llegamos a un acuerdo por una suma de 88 millones. Es decir, con mi asesoría legal y mi trabajo casi logramos triplicar su indemnización. ¿Por qué? Porque en la demanda planteamos también una tutela de derechos fundamentales, un daño moral, los años de servicio, según un cálculo sin tope, porque cuando tú demandas tutela no hay tope. La empresa había aplicado el tope legal de 90 UF. Nosotros sostuvimos que eso no correspondía. Además pedimos un peritaje psicológico, el cual salió completamente favorable a nuestra tesis, y con esos argumentos y esas pruebas la empresa lógicamente prefirió negociar y pagar un extra de 88 millones de pesos a mi clienta. Ese es un caso, podemos conversar de más casos en otro momento, pero este video tiene un objeto bastante corto de apenas 10 minutos, así que lo dejaremos para después. Respecto al plazo, el plazo es muy importante. Para tutela especialmente porque tú no puedes reclamar una tutela por hechos que acontecieron más de 60 días hábiles atrás. Eso es muy importante. Si son hechos sistemáticos y continuados de hostigamiento por una jefatura, por un compañero, incluso por un subalterno, entonces te puedes tomar del último hecho, de una cadena de hechos. Pero ese último hecho no tiene que haber transcurrido más de 60 días hábiles atrás, si no la tutela está caducada. Pero el plazo general para demandar un despido injustificado son 60 días hábiles desde la fecha del despido. En todo caso, este plazo se puede ampliar si el trabajador interpone un reclamo ante la inspección del trabajo en ese tiempo intermedio, suspendiéndose dicho plazo por hasta un máximo de 90 días, con ciertas excepciones y contraexcepciones que debe revisar cuidadosamente un abogado, porque si bien es cierto el plazo se amplía solamente hasta el día de la conciliación y en ningún caso puede exceder 90 días de la separación. Entonces hay que calendarizar y vigilar varios vencimientos y estar dentro de todos los plazos antes de que venzan individualmente cada uno calculado. Eso es un error que incluso cometen abogados laborales con experiencia. Así que colócate en manos de un especialista. Y finalmente, o no, finalmente casi, pero llegando a la parte media, la pregunta que muchos deben hacerse, porque este también es un ejercicio de rentabilidad, es: ¿vale la pena demandar? Bueno, eso va a depender principalmente de dos factores: la renta bruta y la antigüedad. Si es baja, entonces los montos a reclamar no son tan altos y se puede perder tiempo y una cantidad significativa en honorarios de abogado, haciendo que el asunto no sea tan rentable. Igual hay excepciones. Puede ser que tú seas un trabajador que no tiene mucha renta y no tienes mucha antigüedad, pero ocurrió algún hecho grave, como un accidente o una enfermedad del trabajo debidamente comprobada, o algún hecho de vulneración a la ley Carín o de tutela de derechos fundamentales grave y acreditable. Esas dos cosas son muy importantes. No son palabras que uno dice por completar la frase, sino que hay que hacerle doble clic a cada una y ver si se reúnen los elementos de gravedad, de acuerdo a la jurisprudencia. Esto es el conjunto de sentencias judiciales sobre una determinada materia. Y si es acreditable, esto es, hay conversaciones de WhatsApp, hay correos electrónicos, hay testigos que son parte de la empresa actualmente o ex trabajadores que hayan presenciado lo hecho y estén dispuestos a declarar realmente. De esas cosas va a depender. Eso tiene que estudiarlo cuidadosamente un especialista. Entonces eso es lo principal: renta bruta y antigüedad para determinar si conviene o no, y los casos específicos que señalé recién. Ahora, otra pregunta: ¿puedo demandar sin pagar honorarios por adelantado? Bueno, eso va a depender del caso. En lo personal, en general, cobro 1,5 millones por adelantado, hasta en 3 cuotas mensuales, 500.000 pesos más el 20% del resultado. En casos excepcionales, tratándose de un caso que tiene una relevancia económica, tiene abundante prueba
es posible que hagamos un trato distinto donde yo no cobre ningún anticipo, compensando mis honorarios con el premio o honorario final en un porcentaje mayor. Lo importante siempre es consultar la factibilidad del caso y no quedarte especulando o usando simplemente Google, porque Google te va a dar información genérica que sirve, claro, apoya, pero no hay nada como la revisión particular del asunto. Ahora, otro tema es el llamado a la acción. Entonces, si te despidieron o estás con la duda de si tu despido fue legal o no, envíanos un mensaje y lo revisamos. Puedes escribir a consultas@bequerabogados.cl o dejar tu comentario en esta plataforma donde lo estás viendo. Si este contenido te sirvió, compártelo, y si te gustaría que hablara de otros temas como el autodespido, la ley Carín o la implementación de la ley 40 horas o la ley conciliación, entre otras, porque hay una batería de leyes laborales nuevas que se implementaron desde el año pasado, hazlo saber y podemos generar ese contenido tan valioso para tu caso en particular. Lo mismo para las pymes que necesitan asesoría preventiva para hacer un despido legal o reactiva para defenderse de un juicio laboral injusto, porque también es posible y ocurre con frecuencia que hay trabajadores inescrupulosos que plantean casos falsos donde los empleadores necesitan una defensa adecuada. Sin más, me despido deseándoles una excelente tarde.